Coari Mamani no. León Rivera. León Rivera sí. Andrade Carmona. Andrade Carmona sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, abstención. Mulder Bedoya. Mulder Bedoya, abstención. García Belaunde. Mavila León. Mavila León, abstención. Huón Pujada. Huón Pujada. Bedoya de Vivanco. Bedoya de Vivanco sí. Lewis del Alcázar. Lewis del Alcázar sí. Chávez Cosío. Chávez Cosío sí. ¿Quién más? López Córdoba. López Córdoba. López Córdoba sí. Gutiérrez Cóndor. Gamarra Saldívar. Gamarra Saldívar, abstención. Lescano Ancieta. Lescano Ancieta, abstención. Capuñay Quispe. Son 13 votos a favor, 4 en contra, 7 abstenciones. Ha sido aprobado el proyecto. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 5024 propuesto por la Comisión de Economía. De conformidad con el artículo 78 del reglamento del proyecto de ley aprobado, será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendarios, salvo que la Junta de Portavoces acuerde la exoneración de este trámite reglamentario. Y así se va a proceder en todos los proyectos porque evidentemente no podemos hacer una segunda votación ya que no hay pleno. Siguiente proyecto. De la Comisión de Economía y de Transportes, proyectos de ley 4076 y 4085, se propone la ley que fomenta la renovación del parque automotor. En la sesión del 21 de abril de 2016 se inició el debate del dictamen en mayoría de transportes. Comisión secundaria recayó en el proyecto de ley 4076, por el que se propone la ley que promueve la renovación del parque automotor y que fuera dispensado del dictamen de la Comisión de Economía, comisión principal por la Junta de Portavoces. En la misma sesión se aprobó la cuestión previa para que el proyecto vuelva a la Comisión de Economía. Con fecha 26 de mayo de 2016, la Comisión de Economía ha presentado dictamen por unanimidad sobre los proyectos de ley 4076 y 4085. En consecuencia, al haberse cumplido con la finalidad de la cuestión previa, tiene la palabra el congresista Julca Jara, presidente de la Comisión de Economía, hasta por 10 minutos, para que sustente su dictamen. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidente, pero por favor quisiera que usted vuelva a aclarar. El proyecto anterior que hemos aprobado no puede votarse en segunda votación en esta instancia, presidente. No se puede votar en permanente para exoneración de segunda votación, tendría que ser en el Pleno. Como no estamos ya haciendo sesiones plenarias, lo que corresponde es, mediante Junta de Portavoces, firmar para poder exonerar. Muy bien, presidente. De la segunda Muchísimas votación. gracias. Ojalá que pueda correrse en estos momentos. Presidente, el proyecto de ley 28451 es un proyecto del año 2013 propuesto por el colega Urquizo, presidente, en el que se propone modificar el artículo 3 de la ley 28451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea-Focán, para permitir el financiamiento de las universidades públicas ubicadas en las jurisdicciones adecuadas con el Focán a través del uso de sus recursos para poder invertir en construcción, rehabilitación, reparación e infraestructura, equipamiento de los pliegos y proyectos de inversión e investigación.
Se fundamenta esta propuesta, presidente, en la necesidad que en estas regiones que tienen, digamos, altos índices de pobreza, Perdón, presidente. Estamos en el punto 13 de la agenda, señor congresista. Estamos equivocándonos de proyecto. Bueno, presidente, se había coordinado. Con la corrección correspondiente, siga usted. Presidente, este tema no lo tengo coordinado, por eso solicitaría que vayamos al otro proyecto, presidente, el FOCAN. Presidente, solicito un cuarto intermedio de este tema y solicito que se pueda ver, presidente, el proyecto, el punto 42 del proyecto de FOCAN, que es lo que se había coordinado previamente, presidente. Cuarto intermedio y que se lea el proyecto. Así es, presidente. Número 42. Y solicito que se vea el proyecto 28451 del FOCAN, presidente, que es lo que habíamos coordinado, y pido disculpas a ustedes. Correcto. De la Comisión de Economía, proyecto de ley 1150. Se propone modificar el artículo 3 de la ley 28.451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea FOCAN sobre uso de recursos del FOCAN por las universidades públicas. Se inicia la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Economía del periodo anual de sesiones 2013-2014, recaído en el proyecto de ley 1150, por el que se propone modificar el artículo 3 de la ley 28451, ley que crea el Fondo de Desarrollo Socioeconómico del proyecto Camisea, con relación al uso de los recursos de dicho fondo para las universidades públicas. Tiene la palabra el congresista Julka Jara, presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. Este es el proyecto que habíamos coordinado, presidente, para que pueda verse, y repito y pido la disculpa del caso. Presidente, este proyecto de ley, tal como ha sido mencionado, presidente, es un proyecto referido al fondo de proyecto Camisea para uso de universidades del canon minero, en el que se propone, presidente, establecer de manera permanente de que estas universidades que reciben este fondo puedan invertir en infraestructura, en equipamiento, en investigación. Ha habido, presidente, antecedentes en la ley del presupuesto del año 2011, 2012, 2013, 2014, en el que ya se ha podido dar una autorización a estas universidades. Por eso, presidente, en el proyecto de ley que estamos proponiendo se plantea de que hasta el 50% del fondo del canon puedan invertirse y derivarse a infraestructura, equipamiento e investigación en estas universidades que tienen derecho a este fondo, presidente. Por eso solicito que se vaya al debate y esperemos la aprobación. Les decía, presidente, que este es un proyecto del año 2013 que ha tenido una serie, digamos, de debates, de conversatorios, y finalmente se ha llegado a esta propuesta. Muchísimas gracias. Gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Sí, congresista Urquizo, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señalar, como lo ha indicado el presidente de la Comisión de Economía, que sucesivamente se fue, y con carácter temporal, dando la autoritativa a las universidades, que solamente son universidades que están comprendidas en Ayacucho, Ica, Huancavelica y Lima, provincias, para efectos de que puedan utilizar el fondo Camisea, que es un fondo especial producto de los daños ambientales que ha generado el proyecto Camisea, y que permite que las universidades tengan una asignación anual. En el caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, que es el caso que conozco, tiene un monto más o menos de 50 millones de soles, pero sencillamente el término investigación es muy genérico y no puede utilizar estos recursos existiendo tantas necesidades. No obstante que hace poco un medio de comunicación expuso la realidad en cuanto se refiere a la precariedad de los centros de investigación. No hay laboratorios, existen limitaciones en cuanto a equipamiento, infraestructura. No es que se esté liberalizando estos recursos para otros fines. El dictamen es claro, solo para fines de investigación. Lo que se está posibilitando es que estos recursos puedan orientarse a infraestructura y equipamiento, pero se resalta para dichos fines de investigación. En lo que respecta, en la ley de presupuesto de este año se ha habilitado un 5% para efectos de que puedan realizar estudios de preinversión y de inversión. Pues bien, ahora ya existen estos estudios de inversión, en este caso expedientes técnicos, para fines de investigación. Y los señores rectores, algunos de los cuales están acá presentes, como es el caso de los representantes de la Universidad de Huacho, la Universidad de Huamanga, la Universidad de
de Ica y Huancavelica han venido demandando que le podamos dar carácter de permanencia, modificando no a través de normas parciales, sino la ley misma, la ley del FOCAN, de tal manera que podamos precisar y aclarar este concepto de investigación, dando la posibilidad que puedan utilizar estos recursos para temas de infraestructura y equipamiento, hasta un monto que no será mayor del 50% de los recursos que ellas perciben. Lo otro, presidente, es tener sencillamente guardados los recursos y que estos no puedan ser utilizados, o que vía modificatorias temporales y anuales en la ley de presupuesto se estén habilitando cada año. En ese marco vamos a poder hacer uso de estos recursos para efectos de que puedan realmente dotar de las condiciones a las universidades para que puedan realizar acciones de investigación. Este tema obviamente merece el respaldo de los congresistas de las zonas donde se interviene y donde se implementa esta ley, que es la ley del FOCAN, del Fondo Camisea, en el caso específico de las universidades públicas. Y como tal, pido el respaldo de los congresistas Monterola, de Huancavelica, del congresista Carrillo, de igual manera la congresista Rosa Mavila, que tiene una raíz ayacuchana, nuestro colega congresista de Ica, Cabrera, gran amigo que conoce y ha venido respaldando en la etapa del establecimiento y formulación de estos dictámenes su pleno respaldo. Gracias, presidente. Gracias. Habiendo concluido el debate, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Economía. Gracias, presidente. El presidente solicito se vaya al voto de esta propuesta. Muchísimas gracias. Vamos a votar. Votación nominal. Señores congresistas, Condori Jauira sí. Portugal Catacora sí. Galarreta Velarde, Aguinaga Recuenco, Becerril Rodríguez, Chacón de Vettori sí. Medina Ortiz sí. Reategui Flores, Espadaro Phillips sí. Carrillo Cabero abstención. Otaro La Peñaranda sí. Rivas Teixeira sí. Gastañaduy Ramírez sí. Jara Velázquez. Apaza Ordóñez sí. Coari Mamani sí. León Rivera sí. Andrade Carmona sí. Velázquez Quesquén Mulder Bedoya sí. García Belaunde. Mavila León sí. Huón Pujada sí. Bedoya de Vivanco sí. Lewis del Alcázar sí. Chávez Cosío. López Córdoba sí. Neira Olaichea abstención. ¿Quién más falta? Sheffer Cuculiza sí. Está completo. Gutiérrez Cóndor. Gamarra Saldívar sí. Carrillo Cabero, cambio de voto a voto de abstención a voto a favor.
Se cambió el voto del congresista Carrillo Cabero a favor. Está bien, ya consta. Neira Olaichea cambia de voto de abstención a voto a favor. Alcortazuero. Alcortazuero. ¿A quién más hay que llamar? Nadie más, ¿no? Nadie más, ¿no? Ya. No votó Velázquez, no está Velázquez. Alcortazuero. Alcortazuero a favor. Resultado de la votación: 23 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 1150 propuesto por la Comisión de Economía. De conformidad con el artículo 78 del reglamento, el proyecto de ley aprobado será materia de segunda votación transcurridos 7 días calendario, salvo que la Junta de Portavoces exonere este trámite reglamentario. Siguiente proyecto. De la Comisión de Transportes, proyecto de ley 5328, se propone establecer disposición complementaria a la ley 29.022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Se inicia la sustentación del proyecto de ley 5328, por el que se propone establecer una disposición complementaria a la ley 29.022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones. La Junta de Portavoces, con fecha 26 de mayo de 2016, acordó la exoneración del dictamen de la Comisión de Transportes y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Romero Rodríguez, presidente de la Comisión de Transportes. Señor presidente, señores congresistas, muy buenos días, buenas tardes. El proyecto de ley número 5328, que amplíe el plazo del contenido de la ley número 29.022, ley para la expansión de una infraestructura en telecomunicaciones. El proyecto de ley 5328-2015 CR ingresó a la Comisión de Transportes y Comunicaciones como única comisión el 25 de mayo del año 2016. El día 26 de mayo del 2016 ha sido exonerado del trámite de nuestra comisión. El 20 de mayo de 2007 se publicó la ley número 29.022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, y la que tiene por objeto establecer un régimen especial y temporal para la instalación y expansión de los servicios públicos de telecomunicaciones, en especial en áreas rurales y de preferente interés social y zonas de frontera, a través de la adopción de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la presentación de esos servicios, así como de medidas que faciliten dichas actividades y que eliminen las barreras que impiden llevarlas a cabo. En ese contexto, se estableció un plazo perentorio para la regularización de la infraestructura instalada, habiendo finalizado dicho plazo el 29 de mayo del año 2016. Plazo estipulado para que las operadoras de telecomunicaciones y proveedoras de infraestructura pasiva puedan regular la infraestructura de telecomunicaciones existente, siguiendo con los requisitos estipulados para tal efecto en la ley 29.022, su modificatoria y su reglamento. Hay que tener en cuenta que de no realizarse la ampliación del plazo, quienes se verían afectados serían los consumidores, quienes no podrán gozar de una conectividad adecuada, toda vez que sus empresas operadoras o quien haga sus veces no podrán regularizar la infraestructura de telecomunicaciones.
Por estas consideraciones, señor presidente, solicito se debata y apruebe el presente proyecto de ley que otorga un plazo de 4 años a partir de la publicación de la presente ley para la adecuación de la infraestructura instalada, de acuerdo a lo establecido en la cuarta disposición transitoria y final de la ley número 29022, ley para la expansión de infraestructura en telecomunicaciones y su reglamento. Muchas gracias, presidente. Gracias. Antes de dar inicio al debate, quiero saludar a un gran artista, el señor Dante Valdés, que se encuentra entre nosotros. Acaba de venir de Nueva York, donde dirigió la Orquesta Sinfónica de las Naciones Unidas, el mayor foro internacional, interpretando música peruana. Felicitaciones, señor Valdés. Esto fue impulsado por el congresista Jaime Delgado. Continuamos ahora sí, si ningún congresista quiere hacer uso de la palabra, congresista Schaeffer, congresista Lescano. Gracias, presidente. Agradecer haber puesto este proyecto de ley que realmente en la Comisión de Transporte lo hemos venido tratando, pero lamentablemente la reglamentación ha salido muy tardía y estamos pidiendo lo que es la ampliación, ¿no? Acá hay una propuesta de modificación en el artículo 1 que se debe corregir la denominación de la ley 29022 por la correcta, ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, cuya denominación fue modificada en la ley 30228. En tal sentido, la redacción final del artículo 1 debería ser la siguiente. Artículo 1. Objetivo de la ley. La ley tiene por objeto establecer disposición complementaria a la ley número 29022, ley para el fortalecimiento de la expansión de la infraestructura en telecomunicaciones a través de la adaptación de medidas que promuevan la inversión privada en infraestructura necesaria para la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones. Yo creo que este es un tema importantísimo, presidenta, para poder realmente llegar a los sitios más alejados, y también la formalización de las radios en la parte rural, y que el trabajo que ellas realizan pueda llegar con alcances adecuados. En el artículo 2 se debe también corregir la denominación, presidenta, a la ley 29022 por la correcta denominación, que es la ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura en telecomunicaciones, ¿no? Y a continuación agregar la frase normas ampliatorias, modificatorias y su reglamento. Dicha modificación se realizará con la finalidad de precisar los alcances de la ley 29022, que data del año 2007 y que ha sido modificada sucesivamente. Asimismo, se propone precisar en el artículo 2 que en la infraestructura de telecomunicaciones a regularizar es aquella que existe a la fecha, con la cual la redacción final al artículo 2 debería ser la siguiente. Artículo 2. Plazo de la adecuación de la infraestructura instalada. Otórguese el plazo de 4 años a partir de la publicación de la ley para la adecuación de la infraestructura instalada a la fecha, de acuerdo a lo establecido en la cuarta disposición complementaria y final de la ley 29022, ley para el fortalecimiento de la expansión de infraestructura y telecomunicaciones, normas ampliatorias y modificatorias y su reglamento. Muy amable, presidenta. Si algún congresista desea intervenir sobre este tema, congresista Johnny Lescano, luego congresista Justiniano Paz. Presidenta, Mesías Guevara. El año 2007 se dio facilidades a las empresas de teléfonos, de telecomunicaciones, para que puedan realizar una serie de trámites con aprobación automática, invertir. El 2007, estamos 2016. Y la ley se dio por 4 años, el 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. El 2011 se le ha dado otros 4 años más. Y así sucesivamente. Esta ley se está convirtiendo en permanente y no con calidad de temporal, como había sido la ley original.
De manera tal, Presidenta, que se le da una serie de facilidades y hay problemas en la colocación de infraestructura que solamente se han limitado a la instalación de antenas. Ponen antenas sobre los colegios, antenas en los parques. Los vecinos salen con sus letreros porque obviamente están reclamando su salud, que es un asunto muy importante. Y todo quieren automático, es decir, tierra de nadie. Ponen cerca de los hospitales, dentro de los colegios, en los parques, y la autoridad está amarrada de manos para ver cómo se ejecuta la infraestructura, la instalación de infraestructura en esta empresa de telecomunicaciones. Es decir, esto es una ley, Presidente, que ya no es temporal, se ha convertido en definitiva. Pueden hacer los trámites que quieran presentando un papel y la autoridad no verifica si la infraestructura está siendo adecuadamente instalada o no. Y no les importa un comino la salud pública. En Pueblo Libre ha habido ayer un reclamo por instalación de antenas. En Surco, en un parque, querían poner otra antena. O sea, está bien que se dé facilidades, señor Presidente, para la inversión, pero que se cuide la salud pública de las personas, porque esto produce radiaciones, por ejemplo, las antenas. De manera tal que yo creo, señor Presidente, que esto debía tener, pues, por lo menos, si quieren darle 4 años, que diga por última vez, para que si digan, o para que si tienen la necesidad de instalar infraestructura, que sean pues transmisores modernos, que sean transmisores que puedan abarcar bien el servicio y no solamente antenas. Bueno, que se les dé 4 años por última vez, que le ponga el presidente de la Comisión de Transporte por última vez, señor, porque si no, esta ley temporal se va a convertir en una ley definitiva. Yo le pediría, señor, que las cosas de inversión puedan ser controladas también por el Estado, señor presidente, y no de manera automática como lo están haciendo, y que hay confrontaciones ya con la población. Un minuto adicional. Y algunos dicen, no pasa nada. No es así. A ver, que le pongan una antenita sobre su casa, se aceptan. Cuando les tocan, ahí recién saltan. Cuando les ponen una antena cerca al departamento, a la vivienda donde viven, ahí recién saltan, señor. Con todo gusto, Mauricio. Interrupción. Presidente. Mauricio Mul. Por interrupción, no se puede sostener en el Congreso, presidente, teorías que son completamente falsas. No existe ninguna prueba científica que determine que una antena produce mal a la salud. Porque con ese criterio, presidente, el congresista Lescano, el celular que tiene ahí, debería alejarlo, pues, porque le está produciendo un mal a la salud. Entonces, y a todos los demás aquí presentes. Eso, presidente, es un cuento. Hay una enorme cantidad de estudios científicos que desmienten a aquellos que hacen el lobby contrario, pero que no tienen ninguna sola prueba directa científica de que esto produce un mal. Así que la demanda por celulares que tiene toda la población, y uno de los cuales es el congresista Lescano y todos los congresistas aquí presentes. Gracias, congresista. Era un minuto. ¿Le da el segundo minuto? Solo se puede cumplir, y luego, presidente, con más antenas, porque estos celulares necesitan antenas. Entonces, si producen daño a la salud pública, que es una frase que no está sustentada en nada, muy bien, entonces, a partir de la fecha, presidente, volvemos a comunicarnos con señales de humo, que también producen seguramente contaminación ambiental. Pues, presidente, no podemos ir con posiciones retrógradas, conservadoras, y menos asustando a la población con palabras que no tienen ningún sustento científico. Sí, continúe, congresista Lescano. Sí, presidente, una cosa es un celular y otra cosa es una inmensa antena, señor, que está irradiando señales todo el día sobre todas las personas que están alrededor. Otra cosa es eso. Hay estudios científicos, señor, estudios científicos que dicen... Señor, sí. Continúe. Hay estudios científicos que dicen todo lo contrario.
Entonces, ¿por qué los vecinos salen a reclamar? Porque están locos, porque están ya trastornados. No, señor, porque hay una situación obviamente objetiva. Pero bueno, los que quieren defender a las empresas de telefonía, no hay problema. Ya sabemos que los defienden. Y sabe, finalmente, señor presidente, si esto fuera así, que no pasa nada, que no hace ningún efecto, ¿por qué en algunos otros países que sí cuidan la salud pública de los ciudadanos dicen una antena, señor, de telecomunicaciones no puede estar al lado de hospitales, no puede estar al lado de colegios, no puede estar al lado de residencias, de las casas de los vecinos? ¿Por qué tienen que poner eso? Porque están locos, porque es una estafa. No, pues, señor, en Chile, Colombia, Estados Unidos y en muchos otros países están regulados. Pero bueno, señor, son puntos de vista, pues. Igualito decían con el tabaco. El tabaco no hace daño. Tampoco quieren ponerlo lo del tabaco, ¿no? El tabaco tampoco quieren poner. Señores, por favor, tampoco. disciplina. Señor. Mucho ruido. Señor presidente, decían igual con el tabaco. El tabaco no hace daño. Es una estafa. Está en contra de la inversión. No hay estudios científicos. Era el mismo discurso. Bueno, veremos de acá a unos años, señor. Veremos de acá a unos años. No se trata de prohibir, señor. Se trata de regular. ¿A qué distancia voy a tener una antena? ¿A qué distancia tengo que poner una tremenda máquina que irradia permanentemente sobre la población? Entonces, presidente, por lo menos yo le pido al presidente de la Comisión de Transporte que ponga por última vez, porque esta era una ley temporal, que ponga por última vez, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Corita Apaza. Gracias, señor presidente, colegas parlamentarios. Estando plenamente de acuerdo con los planteamientos en la primera parte que ha hecho el colega Lescano, esto de estar dando continuamente plazos y replazos, tenemos que ponerle punto fin a este aspecto. Nadie está de acuerdo, ¿no?, en que esto siga continuando. Por eso nosotros creemos de que debemos darle pues ya un paralelo a estas constantes prórrogas, porque lejos de estar nosotros legislando a favor de estas empresas, premiándoles con estos, debemos más bien buscar quién es el responsable, señor presidente, de estos incumplimientos, por ejemplo, en la adopción de reglamento y su implementación. Debe haber funcionarios pagados de repente por estas empresas que no quieren dar reglamento, y esta es una motivación muchas veces por estas empresas. No hay reglamento, ¿a qué nos atenemos? ¿Cómo lo hacemos? Entonces hay que buscar y sancionar o llamar la atención a estos malos funcionarios, porque no es casualidad que nunca salga el reglamento, debe haber algo de por medio, y esto es lo que se tiene que decir, señor presidente. Le está pidiendo una interrupción el congresista Bedoya. Con todo gusto. Tiene la interrupción, congresista Bedoya. Gracias, señor presidente, y agradezco al congresista Apaza por concederme la interrupción. Acá nadie está defendiendo a las empresas de telecomunicaciones. Acá lo que estamos defendiendo es a los usuarios para que tengan un mejor servicio. Y si esto permanentemente debe de ampliarse, es por dos razones. Uno, porque la tecnología avanza y cambia. Y segundo, porque la población que demanda el uso de teléfonos se incrementa y en consecuencia las antenas originalmente instaladas ya no se dan abasto para atender el creciente número de celulares. Por eso es, señor, y sobre todo cuando esto se extiende a zonas rurales. Por eso es que esta es una norma que permanentemente ha tenido que irse prorrogando. Por eso no coincido con el pensamiento esgrimido de que se añada que por última vez. Eso es letra muerta. Dentro de 4 años, yo ya no lo veré, dentro de 4 años esto probablemente tendrá que nuevamente renovarse, señor.
porque la mayor demanda de teléfonos y la mejora de tecnología obligan a cambios. Gracias por la interrupción. Gracias. Continúe, congresista Paza. Me había pedido una intervención el colega Mulder, si usted lo permite, congresista señor Mulder. Presidente, el congresista Apaza con justa razón se pregunta por qué es que existe tanto problema en materia de la instalación de las antenas. Bueno, eso se debe a que hay mucho demagogo que pregona que estas antenas producen daño y muchos alcaldes son proclives a dejarse llevar por alguna población conducida por estos demagogos. Y les hacen creer que les va a generar daño, lo cual es mentira. Y leo para eso lo siguiente, presidente, Instituto Nacional del Cáncer, que dice, que se pregunta, ¿qué han mostrado las investigaciones acerca de los posibles efectos de la energía de radiofrecuencia con relación al cáncer? Dice, la energía de radiofrecuencia, al contrario de la radiación ionizante, no causa daño que pueda producir cáncer. El único efecto biológico que se puede observar en la constancia de seres humanos, y este es el tema del celular, es el calentamiento del tejido. Es decir, que puede ir un poquito más caliente porque esto está caliente. Nada más. Gracias, congresista. Sí, simplemente para terminar y agilizar esta reunión. Hay que recordar, pues, y hay que mentalizarse también que el 2009 ya se aprobó una prórroga. Y esto tenemos que entender que incluso el 2007. Por eso, señor presidente, nosotros creemos de que debe ser por última vez. Por alguna vez tengamos pues, una posición firme. Y esto se debe fundamentalmente también a que algunos alcaldes no se adecúan a lo que algunas alcaldías o consejos pueden hacer. Gracias. Gracias, congresista Guevara. Tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Colega congresista, muy buenos días. Ahí hay dos demagogos que se están peleando, presidente. Está que compiten quién es más demagogo. Ponga orden, por favor. No es congresista, ya se tranquilizaron las aguas. Bien, presidente, gracias. Señor presidente y colegas congresistas, el tema que estamos acá debatiendo es parte de todo un proceso que debemos de verlo de manera integral, señor presidente. Es importante que se sepa de que lamentablemente en este quinquenio no hemos logrado debatir la Ley General de Telecomunicaciones. Ley General de Telecomunicaciones en la que incluso, si usted ve, señor presidente y colegas congresistas, estamos viendo de que actualmente el marco que regula la Ley General de Telecomunicaciones es un texto único ordenado, en la que incluso recoge el decreto supremo de la época del señor presidente Alberto Fujimori, cuando decía incluso que las telecomunicaciones deberían ser para pacificar al país. Con eso quiero decirles que en gestión de telecomunicaciones, el marco regulatorio, estamos totalmente retrasados, señor presidente. Y en torno a lo que significa este debate, que duda cabe, señor presidente, que hay que verlo con bastante serenidad, hay que verlo con bastante transparencia. Este es un tema tecnológico, señor presidente y colegas congresistas, y por supuesto que tiene sus implicancias. Cuando se dice que no instalemos antenas, solamente pongamos pocas antenas, significa que vamos a tener poca cobertura. Podríamos hacer eso siempre y cuando estemos bajo la tecnología de Guaymas, señor presidente. Pero no estamos en Guaymas, estamos en lo que es la tecnología celular. Y la tecnología celular significa lo que para cuando usted viene de su casa o cuando venimos a nuestra casa, la señal va saltando de antena en antena, señor presidente. Y ese proceso se llama handover, es decir, que va cambiando de celda en celda. Y por lo tanto, cuanto más celdas instalemos, más antenas habrán, será mejor para la calidad del servicio. Lo que está pasando, señor presidente, es de que lamentablemente en nuestro país no hay un concepto claro en lo que significa la empresa o la operadora de infraestructura pasiva y activa. Y por otro lado, tampoco se tiene una política clara para mimetizar las antenas como se hace en otro país. En Estados Unidos y en Europa, por
por cada área de influencia, el número de antenas es mucho mayor que la que existe acá en nuestro país. ¿Y por qué, señor presidente? Porque cuando las antenas están muy distantes, se obliga a elevar el nivel de potencia, se obliga a elevar el nivel de señal. Y es ahí donde sí podría generar mayor radiación. Alrededor de una antena existe lo que se llama la zona muerta, señor presidente, y por lo tanto el nivel de radiación en esa zona... Continúe, un minuto. Cuando prolongamos las antenas, ahí vamos a forzar elevar el nivel de potencia. Ahí sí resulta perjudicial. Por eso yo llamo a mis colegas congresistas a la ponderación y que se vea este tema bajo un concepto eminentemente tecnológico. Por otro lado, señor presidente, cuando se habla del tema de ampliación y de la demora que se ha dado, fíjense que en la práctica, señor presidente y colegas congresistas, ocurre de que muchos municipios ponen trabas para que se instalen las antenas, precisamente por lo que ha dicho Mauricio Mulder. Por otro lado, también en las zonas rurales, hoy se ha convertido en un deporte nacional que cada vez que vas a poner una antena, que cada vez que vas a poner un poste o quieras un permiso para un canal de riego, para lo que es una carretera, te ponen un mundo de trabas, señor presidente. Y es por eso que muchas veces los proyectos se están retrasados. El proyecto más importante que se está haciendo en este quinquenio, que cumple bajo la ley de banda ancha que fuera aprobada en este pleno, en este Congreso de la República. Un minuto más. Hay un retraso, señor presidente, precisamente por los permisos. Por eso es importante que tengamos en cuenta, cuando dice mi colega congresista Apaza, con mucha razón, él dice, hay que ponerlo igual que Johnny Lescano, hay que ponerle un tiempo perentorio. Pero resulta, señor presidente, que eso significa de que las comunidades, significa que los municipios den permiso para que hagan estas instalaciones. Si no, señor presidente, vamos a tener serios problemas como que actualmente estamos teniendo. Yo invoco a que haya un debate sereno y tecnológico, señor presidente, porque este servicio, este medio, nos va a permitir que accedamos a lo que es la sociedad del conocimiento, señor presidente. Ahí es importantísimo disminuir la brecha digital en nuestro país, que dicho sea de paso, estamos muy retrasados, señor presidente. Gracias. Gracias. Congresista José León, tiene uso de la palabra. José Raguberto León, tiene uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. De lo que se trata es de poner en vigencia, que pronto va a terminar, de la ley 29022 que se dio en el 2007 y que tengo que aclarar a mi amigo el congresista Justiniano que sí está reglamentada. El Decreto Supremo 039-2007 reglamentó esta norma. Y lo veo desde el punto de vista que, como ya se dijo, beneficia a zonas que no tienen esta comunicación a través de la tecnología y que en la práctica, si es que no se aprobara la expansión, la vigencia de esta norma, como se está debatiendo, en la práctica sería lo contrario que ha comentado el congresista Lescano. Sería más bien hacerle un favor a la empresa telefónica porque se quedaría sola en el mercado. Porque de lo que se trata es que la infraestructura pública, que la infraestructura existente para este tipo de equipos y pongan en vigencia la comunicación, incluida la 4G, de lo que se trata es de que se pueda compartir esta infraestructura. Se trata de dar pautas para que la infraestructura pública, inclusive la infraestructura disponible privada, pueda ser compartida y entrar en la competitividad, entrar en competencia las nuevas operadoras que han aparecido en los últimos tiempos. Esto va a permitir que, habiendo mayor oferta, puesto que habrá mejor disponibilidad de esta infraestructura portante, lógicamente que entrarán otras operadoras y que se afectará en la práctica la que tiene la predominancia y que tiene infraestructura propia, como es la telefónica. Por lo tanto, señor presidente, creo que es necesario una interrupción, conveniente para poder... Una interrupción, con todo gusto. Concedida la interrupción, congresista, un minuto. Para decirle, señor presidente, desde luego agradeciendo su gentileza, para decirle al colega León de que se dé
se dé un tiempecito para leer cuál es la fundamentación del dictamen. El dictamen todo lo fundamenta en que no hay reglamento, no hay normas, no está reglamentado. Así dice el dictamen. Entonces, yo creo de que está equivocado el de la bancada de Perú Posible. Continúe. Castañedí le pido una interrupción. ¿Una interrupción? Conseguida. ¿Sí? ¿Tú? ¿Quién es? Castañedí. Congresista Castañedí. Con todo gusto. Muchas gracias, congresista León. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo creo que esta norma es una norma sumamente importante porque justamente lo que quiere es buscar incrementar la cobertura. Presidente, los que provenimos de provincia, vemos que uno de los problemas que tienen justamente las empresas de telecomunicaciones es que necesitan instalar las antenas. Y yo creo que ese mito que en algún momento se decía que no se puede instalar porque eso causaba daño a la persona, creo que se ha caído. Ya existen informes de los diferentes colegios profesionales, entre ellos el Colegio Médico, que han sostenido que no produce ningún daño en el cuerpo de la persona. Por lo tanto, yo creo, presidente, que no podemos paralizar el desarrollo cuando justamente este tipo de normas es llevar una mayor cobertura, sobre todo a los pueblos más abandonados o en aquellas zonas que por el crecimiento poblacional horizontal necesitan llevar cobertura a esos lugares. Entonces yo creo, presidente, lo que tenemos que hacer es aprobar esta norma que simplemente está ampliando el plazo de una norma que ya existía, una norma que ya fue aprobada por este Parlamento en otros años, en la cual se discutió todos esos temas. Entonces yo creo, presidente, que sería ocioso incidir en lo mismo, y creo que este Parlamento no tiene que ser un impedimento para el desarrollo justamente de las telecomunicaciones, sino justamente tiene que facilitar las inversiones, más aún cuando justamente Concluyó la interrupción. Muchas gracias. Termine usted, por favor, congresista León, para darle el paso a la congresista Marta Chávez. Muchas gracias. Presidente, lo que pasa es que tengo que hacer aclaraciones y le voy a hacer recordar más bien a mi, y que lo aprecio mucho, a mi querido congresista Pasa. No hay dictamen. ¿A qué dictamen se refiere? Esto ha sido dispensado, dictamen. Entonces, y lo otro es que le voy a dar el número